Llegamos ya a la sesión 3 de su diploma y vamos a dedicarla a la edición y publicación de contenidos audiovisuales. Vamos a tratar sobre cómo publicar imágenes, recomendaciones, mejores prácticas, qué son las licencias digitales, dónde encontrar contenido que podamos utilizar libremente y cuáles son las recomendaciones que les voy a dejar para publicar contenido en plataformas de video y de audios. Empecemos con las imágenes. Aquí, no sé si recuerdan de nuestra sesión anterior, esta lámina de la consultora Moz, donde nos contaba que el 90% de las búsquedas que se están realizando en inglés, cierto, en inglés, pero esto nos da una tendencia, no tenemos estadísticas como estas en español, el 90% de las búsquedas se están realizando en propiedades de Google. Acuérdense que YouTube es parte de Google. Esto es impresionante, ya sabemos que Google, hay que entender a Google para poder trabajar en función de ese entendimiento y que nuestros contenidos brillen, posicionen correctamente. Pero fíjense qué interesante esto. De esta torta, el 22.6%, ojo, esto fue en el 18, no nos han dado las estadísticas del 2019. De esta torta, el 22, prácticamente el 23% de la gente llega a los sitios web por búsquedas de imágenes. Esto significa que aparecer por imágenes, de tener imágenes bien posicionadas, va a acelerar el tráfico hacia nuestros sitios web. Y eso es lo que nosotros queremos hacer para que la gente pueda llegar a nuestros contenidos y socializar los contenidos que nos importa para nuestra gestión cultural. Aquí les voy a hacer un pequeño ejercicio. Miren, yo voy a hacer una búsqueda en imágenes de Google del Museo de Coney Island. Y me encuentro con un montón de imágenes de distintos sitios web que hablan del museo. Entonces, miren, a ver, oh, esa foto es mía, acá, no estoy de primera, pero bueno, ahí vamos, con Nueva York es una competencia muy grande. Entonces, fíjense, Coney Island, toco acá y me aparece Coney Island, Brooklyn, el barrio mágico de Nueva York. Y eso es un enlace directo a mi sitio web. Entonces aquí yo hablo, tengo muchas imágenes y cada una de estas imágenes tiene un texto alternativo que le dice a Google, ahí estoy yo en un espejo de eso, de las casas del terror de las ferias antiguas, perdidas en el tiempo de este maravilloso museo. ¿Y cómo lo logré yo? Pues bien, yo acá a esta imagen le tengo un texto alternativo. Sí, ahora ustedes van a ver qué es eso. El texto alternativo es el descriptor que yo le puse a esa imagen donde dice qué hay allí. Entonces dice, foto de Andrea Ovalle en Madrid, enana, en un phone mirror del Museo de Coney Island. Ah, entonces Google no sabe qué hay en esa imagen, Google sabe lo que yo le digo que hay en esa imagen. Y para eso necesito texto. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Pero más allá de eso, que es lo que vamos a ver a continuación, fíjense que el 23% de las personas, según esa analítica que acabamos de ver, llega a sitios web realizando este tipo de búsqueda. ¿Ya? Ay, ahí salió otra imagen mía, este tipo de búsqueda. Entonces es muy importante que trabajemos con contenido audiovisual y con imágenes, no solamente porque construimos sitios que funcionan muy bien, les gustan al usuario, sino porque ayudamos a potenciar el tráfico hacia nuestros sitios web. ¿Okay? Porque mucha gente, el 23% de las búsquedas, llegan a través de las imágenes. Entonces, como ya les adelanté, Google no reconoce todavía, insisto, todavía porque estos cambios son muy, muy rápidos, es muy probable que en el futuro sí lo haga, pero Google no reconoce lo que hay dentro de ningún contenido audiovisual, ni de imágenes, ni de videos, ni de audios. Hay que asignarle texto para que Google sepa qué tratamos en cada uno de esos contenidos audiovisuales que subimos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora estamos hablando de las imágenes, que fundamentalmente son muy importantes. Vieron que las imágenes y el texto son fundamentales para posicionar en la web. Para los videos y los audios que vamos a ver a continuación, hay otras plataformas que nos ayudan a potenciarlo. Pero miren, lo primero que tenemos que hacer es nombrar la imagen antes de publicarla. Aquí un ejemplo. Yo tengo esta imagen del templo de Dendur, que quiero subirla a mi sitio web. Y miren, normalmente cuando uno saca las fotografías, quedan con el nombre por defecto de la cámara. Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio que yo les adelanté. Yo ya edité la imagen, la dejé, la mononé, está lista para mi sitio web. Entonces acá yo la voy a guardar, aquí estoy adelantando varios procesos. Yo la voy a guardar para web, que ya van a ver, la voy a optimizar, guardar para web, es decir, la voy a guardar con un peso poquito bajito para que, eso lo vamos a ver a continuación, para
optimizar la imagen. Aquí estoy haciendo todo el proceso que les voy a contar a continuación, la estoy guardando para web, y al guardarla, ya la estoy guardando con un pequeño peso, y acá la voy a llamar. En vez, si la dejo así guardada, no, por un tema de bibliotecología, de clasificación del conocimiento, ustedes seguro entienden el valor de nombrarla porque después nos va a permitir volver a recuperarla, encontrarla, pero en este caso es estratégico porque también el nombre de la imagen le va a dar señales a Google de qué es lo que hay dentro de esa imagen. Entonces pongo acá, Templo de Dendur, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York. Y esta foto la tomó mi hermano, entonces yo tengo un código ahí, Jorge Juárez, y la guardo. Tengo la imagen guardada, ¿ya? Entonces la guardé, si se fijan, ahora tengo una imagen que tiene un nombre que también me ayuda a decirle a Google qué hay dentro de esa imagen. Primer nivel, ya la guardamos. Luego la tenemos que optimizar para web, que es lo que yo les acabo de demostrar. La guardé no con todo el peso original que tiene esta imagen. ¿Por qué? Es importante que reduzcamos el peso de las imágenes, porque si recuerdan de nuestra sesión anterior, Google le da mucha importancia a la velocidad de carga de un sitio web. Y las imágenes pesadas, les cuento a todas y a todos, es una de las principales razones de por qué un sitio tarda en cargarse. Entonces, si nosotros revisen sus sitios web o a sus próximos proyectos, cuando empiecen a generar sitios web o cualquier otro contenido audiovisual, perdón, o en cualquier otra plataforma donde ustedes suban imágenes, optimícenlas, es decir, reduzcan el peso. Entonces, optimizar para web es tan sencillo como reducir el número de bytes que tiene una imagen para que pese menos. Ojo, que cuando lo reducimos hay que evitar que pierda calidad aparente. Miren, en este ejercicio aquí lo estoy haciendo en Photoshop, ya les voy a mostrar una herramienta mucho más fácil. Imagínense que yo les voy a decir guardar para web, nuevamente. Cuando guardo para web, Photoshop ya se la estoy presentando, es una herramienta maravillosa para hacer esto, porque miren esto, yo le voy a decir que para hacer el ejercicio con ustedes, yo ya la guardé, pero ahora imagínense que esta imagen la quiero guardar a baja, muy baja definición, y cuando, aquí miren, hice una imagen de 38,54 KB, pero esta imagen en mi web se va a ver mal. De hecho, yo estoy utilizando mi página como ejemplo. Miren acá, estoy haciendo todo un rediseño, estoy pasando y estoy empezando a subir, a mejorar imágenes, porque miren, acá me pasa, déjenme buscarle una imagen donde tenga, miren, Zoológico de Nueva York. Esta página no la he arreglado. Y miren, esta imagen que está acá, bueno, en este caso no se ve tan mal, pero está pixelada. Otra, museo. Vamos a ver un museo que tenga acá día gratis de los museos. Ya, esta tampoco la he arreglado, estoy en pleno. Miren, entonces miren qué feo, cómo se ve pixelada la imagen. Entonces, miren aquí, pixelado. Y eso le da como un look poco profesional a nuestros sitios web. Entonces nosotros, cuando optimizamos para web, tenemos que procurar tener un balance ideal entre el menor peso posible, pero la mejor calidad aparente. ¿Por qué se dice calidad aparente? Porque igual al optimizar para web le quitamos peso, pero lo importante es que las pantallas digitales no necesitamos imágenes en alta definición para que se vean bien. Entonces, es muy importante que optimicemos, que reduzcamos el peso de las imágenes sin reducir su calidad aparente para que se cargue mucho más rápido nuestro sitio web. Entonces, programas en línea para optimizar imágenes. Yo les recomiendo Photoshop. Recuerden que el objetivo de este módulo es que ustedes conozcan todos los procesos que deben tener en cuenta cuando trabajen con contenidos, con publicación de contenido en plataformas digitales para que puedan hacer mejor su trabajo. Es muy probable que quizás ustedes directamente no son los que van a editar las imágenes, ni las que van a subir, ni las que las van a subir a los administradores, pero sí tienen que saber que esto es muy importante. Entonces, cuando conversen con su fotógrafo o con el diseñador gráfico, el productor audiovisual que va a subir o producir el material, recuerden siempre decirles que por favor se lo optimice para web, o el que los va a publicar en el administrador de contenido, que lo optimice. Entonces, todos estos conceptos los pueden volver a repasar con calma y yo les dejo la presentación. Y en los materiales que les recomiendo como básicos, les dejé un artículo muy bueno donde todo esto que yo les estoy explicando muy rápidamente, se los explican por escrito todo lo que tienen que tener en cuenta para optimizar, para publicar imágenes en la web.
El otro editor que les recomiendo, que es muy sencillo, es Canva. Seguramente lo conocen porque Canva es muy popular. Aquí tengo Canva abierto. Canva es muy popular porque Canva ya te tiene incluso preformatos, ¿sí? Preformatos listos. Mire, pueden hacer una animación para redes sociales, un post para Instagram. Entonces, cuando ustedes tocan para tarjetas, tiene formatos listos, tiene bancos de imágenes gratis listos, tiene combinaciones de tipografías listas. Es decir, nos ayuda a hacer excelentes diseños cuando los necesitemos sin necesidad de ser expertos en diseño, nos fuerza a hacer buenos diseños. Entonces, fíjense que acá yo antes subía las imágenes para acá, les ponía un titular, ahora como les cuento, estoy haciendo un rediseño y estoy haciendo otro tratamiento de las imágenes, pero acá yo hacía algunos filtros, le hacía algunos cariños a mis imágenes, les ponía una bajada y luego, perdón, cuando los voy a guardar, le digo descargar, y acá en el peso, tipo archivo, la recomendación, estoy haciéndole un paseo muy rápido porque solo quiero que se familiaricen con la lógica, JPG es el más recomendado, lo descargo y ya me lo va a tener en una calidad aparente relativamente buena, ahí tienen que ver cómo les queda y ya lo van a tener optimizado para la web. Este es un programa gratuito en línea, no necesitan tener el Photoshop, ¿ya? Y si ustedes necesitan trabajar con un editor en línea, está este otro, Photopea. Photopea que tiene como las mismas funciones que pueden tener con Photoshop. Si les gusta este tema, es como muy entretenido las imágenes. Yo no soy diseñadora gráfica, pero me encanta porque tenemos todas estas posibilidades gratuitas en línea y nos permiten hacer un mejor trabajo y aportar con una estética agradable y ayuda mucho. El internet ayuda mucho, mucho a tener una buena estética visual. Entonces, ahí les dejo esas recomendaciones y llegamos al tercer paso que es clave para nosotros poder hacer ese ejercicio que yo les mostré al principio, de buscar en Google y de que me arroje imágenes. ¿Por qué? Porque yo le asocié a la imagen que subí un texto. Esto se llama el metadata, la metadata de la imagen. O texto alternativo, lo van a conocer por allí, lo pueden ver, alt text o texto alternativo. Y este texto es el texto alternativo y el nombre de la imagen, que ya se lo pusimos, ¿se acuerdan? La guardé, no la dejé con el nombre que viene por defecto después de tomar la imagen, la guardé con un nombre que incluye el tema clave del cual estoy trabajando en determinada publicación, y en el texto alternativo tengo que tener un descriptor. O sea, el texto alternativo es muy importante porque también por temas de accesibilidad universal. Por ejemplo, si ustedes conocen a alguna persona con discapacidad visual, saben que utilizan programas que leen la pantalla, como JOX, que significa mandíbulas en inglés. Entonces, JOX tampoco puede saber qué hay en una imagen si nosotros no hacemos una descripción de la imagen. Y JOX describe las imágenes por el texto alternativo que le pusimos a las imágenes. Entonces eso es como muy importante. Nuevamente, mi intención es que se familiaricen con estos conceptos. Ustedes no necesariamente tienen que ser quienes editan. Acá quiero mostrarles con la misma imagen que acabo de hacer, la del templo de Endur, ¿se acuerdan? Les quiero mostrar en vivo, aquí estoy en WordPress. ¿Cómo van a subir, cómo le van a poner el descriptor a la imagen? Va a depender del administrador de contenidos con el cual estén trabajando. ¿Ya? Lo importante es que siempre tengan en mente que hay que asociarle un texto alternativo, que es un descriptor a esa imagen. Entonces, fíjense, aquí lo voy a hacer en vivo con ustedes en WordPress, la imagen que acabo de optimizar y de nombrar la voy a subir, voy a crear y voy a subir imágenes. Estoy haciendo todo muy rápido porque es que no me interesa que aprendan ese detalle, sino que entiendan la lógica y el por qué es importante. Google no sabe lo que hay dentro de una imagen a menos que nosotros se lo digamos. Entonces acá, seleccionar imágenes, voy a ir aquí donde dejé yo guardada mi imagen, el templo de Endur, ¿se acuerdan? Y entonces acá, por eso es que WordPress se los recomiendo como un excelente editor porque les tiene, miren, aquí está el campo, el texto alternativo. Entonces voy a poner templo de Endur en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
Y también por la importancia del texto alternativo, porque aquí es cuando nosotros tenemos que hacer atribuciones, es decir, citar una foto, la práctica es que lo hagamos dentro del texto alternativo. ¿Sí? Igual ahí en los materiales les dejo unas recomendaciones para atribuir correctamente. En este caso, esta imagen la tomó mi hermano, entonces voy a poner foto de, aquí estoy haciendo la atribución, él me la cedió, Jorge, y si no le pego, si no me la cede, Jorge va a Madrid. Ya, entonces selecciono la imagen y voilà. Aquí está mi imagen. Actualizo mi sitio web y ahora lo que quiero es que veamos aquí, museo, vamos a buscar. Aquí quedó. No se lo voy a mostrar. Ay, aquí está. No, sí se lo muestro, no se los muestro, sí se los voy a mostrar. Quiero hacer esto más rápido. Lo que les quiero mostrar es que aquí están los museos más importantes. Aquí tengo el Met. Y ahora la imagen que acabo de subir, estoy trabajando todavía, ven que esta imagen no está con buena definición, todo esto lo estoy corrigiendo, aquí está la imagen que acabo de subir, y si yo me paro sobre la imagen y aprieto un botón derecho, en cualquier navegador, uno se para, aprieta el botón derecho del mouse, inspeccionar, y acá estoy viendo toda la información, esta es la metadata de la imagen, y fíjense que aquí dice alternativo, Templo de Dendur en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, foto de Jorge Ovalle, Madrid. Eso es lo que Google va a saber de lo que hay dentro de esa imagen. Y en el futuro, porque esto se demora un poco, o sea, yo lo acabo de subir, pero si yo hago una búsqueda en Google, vamos a ver si tengo suerte. Google Images, voy a poner Templo de Dendur en el Museo Metropolitano de Arte. Hago la búsqueda y miren, aquí está el Met Museo, fotos muy parecidas a la mía, pero yo todavía no aparezco porque no he posicionado con esa imagen. ¿Sí? La acabo de subir. ¿Ok? Pero entonces fíjense, toda la gente que ha subido, mira, esta es competencia mía, esta es competencia mía. Aquí todos queremos aparecer aquí, es muy importante. Y todas las personas cuyas imágenes aparecen aquí es porque han hecho este ejercicio de ponerle la metadata, que es el descriptor, a las imágenes. Y solo así Google puede arrojar este resultado cuando yo busco. Porque él no sabe cómo es la imagen, él lo que sabe es lo que yo le dije que hay dentro de la imagen. ¿Okay? Entonces, esa es como la tercera patita para hacer un trabajo excelente de posicionamiento con las imágenes y empujar nuestros contenidos para que aparezcan en mejores lugares cada vez y de esa forma más personas puedan acceder a ellos. Ahora llegamos a la segunda parte de nuestro trabajo. Ya, yo les acabo de mostrar cómo trabajar con contenido propio. Es lo mejor, ¿ya? El mejor escenario es trabajar con contenido propio porque nunca vamos a tener problemas de propiedad intelectual, pero muchas veces esto no es posible, ¿ya? Porque de pronto yo necesito ahora una imagen de otro museo de Nueva York, que estamos en cuarentena, no he podido viajar, ir a reportear, y entonces puedo recurrir a la internet a buscar imágenes. Entonces, existe esa posibilidad. Lo que ustedes tienen que entender es que esto no es llegar y copiar contenido, es muy fácil hacerlo. O sea, la internet permite que uno llegue y pesque, pero ustedes son personas que trabajan con cultura, generando cultura, y ustedes saben todo el valor que hay detrás de cada producción. Entonces, hay que ser respetuosos con las imágenes, y no solamente por un tema de respeto por la producción cultural de otros, sino porque en Internet es muy fácil identificar cuando alguien hace un uso ilícito de una imagen y se puede meter en un problema. Entonces, eso no lo queremos. Entonces, acá les voy a dar, como recordar, ustedes son expertos en temas de propiedad intelectual si trabajan con temas culturales, pero solo para recordar que aunque ustedes no licencien una producción intelectual, no se presume nunca el permiso. Es decir, aunque ustedes no lo hagan, ya la ley de propiedad intelectual por defecto les protege una obra. ¿Ok? Entonces, la única forma en que nosotros deberíamos poder usar una obra es con un permiso expreso del titular de la obra. Esto hace que todo sea muy engorroso. En esta sociedad de cultura libre que nos ha invitado a vivir Internet, que es maravillosa, donde es muy fácil compartir cultura. Entonces, esta lógica de la propiedad intelectual es de otro siglo, es de otro siglo, y ha evolucionado porque nos hemos dado cuenta que tenemos que lograr formas que nos permitan acelerar el desarrollo cultural, educativo, la libertad de expresión, pero a la vez
respetando el derecho de los creadores de cultura. ¿Sí? Entonces tenemos como que equilibrar el uso de la cultura con el uso, con la producción de quienes generan cultura. Y para eso, en el mundo digital se han creado nuevos tipos de licencias que son muy interesantes, porque aquí lo importante no es la propiedad necesariamente, sino la forma de ver original de ese producto que hacemos. De pronto, con 2 fotos de distintas fuentes, yo creo un collage y esa visión original mía es lo que estas licencias digitales encuentran que es valioso. Ya, ahí nos podemos meter, esto es algo que les invito, si estos temas les interesan, a familiarizarse con los temas de las licencias digitales, les dejo varios enlaces en los materiales para que lo hagan. Ahora bien, quiero presentarles a una de las reinas, de las diosas de los Creative Commons, que son los Creative Commons, de las licencias nativas digitales. Digo nativas porque nacieron en este entorno de plataformas digitales. Es solamente por internet y por esta apertura, acceso a la cultura, acceso libre a la cultura que nos permite internet, nos hemos visto en la necesidad de tener estos nuevos formatos. Entonces, las Creative Commons significan bienes comunes creativos, son licencias gratuitas, están creadas por una organización sin fines de lucro que permiten hacer lo siguiente, son unas formas simples, modulares, estandarizadas de nosotros como autores. Imagínense que nosotros, no estoy hablando solamente de imágenes, pueden ser audiovisuales, pueden ser un libro, puede ser una ilustración, entonces nosotros con esto tenemos una fórmula estandarizada, son licencias que ya están listas, donde nosotros podemos determinar qué tipo de uso se le puede hacer a ese material. Es decir, aquí el autor de la obra toma el control de su propiedad intelectual, no un tercero. Yo decido qué se puede hacer y qué no se puede hacer con mi obra. Entonces, estas están inspiradas en todo el movimiento del software libre, para los que saben un poco de programación o les gusta esto, donde se dan cuenta que entre todos el desarrollo de software es mucho más eficiente y vienen como de esa cultura, entre todos produciendo cultura, aceleramos el desarrollo cultural, el desarrollo educativo. Pero tenemos que respetar qué es lo que el autor de esa obra quiere que se haga con ella y a la vez equilibrarlo con la posibilidad de acceder a esa obra. Esto es un mundo fascinante. Entonces, y funciona muy básico, esto es como muy inteligente, es como un juego donde hay 4 condiciones básicas. Una es reconocer, la otra es uso comercial o no uso comercial, la otra es permitir obras derivadas o no. Es decir, si yo permito que mi obra se hagan ediciones de mi obra para generar otra obra, yo puedo permitirlo o no. Si yo pongo, por ejemplo, el reconocimiento es obvio, yo necesito, si este monito sale, necesito que me citen, que hagan atribución de que fui yo la autora. No comercial, si yo pongo esta condición, es que no quiero que se haga uso comercial de esa obra. Ya, si yo pongo esta condición sin obras derivadas, es que si vas a compartir esta obra, tiene que compartirse igual como yo la creé. No puedes hacer modificaciones. Y esta otra es hermosa, es compartir igual. Significa que si yo le pongo esta condición y tú generas una obra a partir de la mía, tu obra también tiene que ser compartida con esta misma licencia. Y de esa forma garantizamos toda la progenie de esa obra en una cantidad, en un río infinito de derivaciones, y no permitiríamos que nadie cierre el futuro de todas las obras derivadas que puedan salir de esa obra. Lo entretenido es que de las combinaciones de estas condiciones se crean distintas licencias. Es muy visual, entonces aquí sabemos, esta necesito que se atribuya, esta que me nombren y no hagas uso comercial, y así, todo lo que les acabo de explicar. Aquí les dejo, por ejemplo, si a ustedes esto les interesó, les dejo en los materiales el enlace al, perdónenme, es que tengo varias ventanas abiertas, les dejo el enlace al selector de licencias de la fundación, de la organización Creative Commons. Aquí te va haciendo una serie de preguntas, por ejemplo, ¿quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra? Sí. ¿Quiere permitir usos comerciales de su obra? No, porque esto lo hice con fines educativos, no quiero que lucren con esto. Y miren, simplemente al hacer estas preguntas te dice, tu licencia escogida es atribución, no usos comerciales. ¿Ya? Y acá, si yo la modifico, ¿quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra? Sí, siempre que se compartan de la misma manera. ¿Quiere permitir usos comerciales de su obra? No, ahí lo dejé no. Miren, entonces, no comercial, compartir igual, atribuir. Entonces, si ustedes tienen una página web,
pueden copiar este monito. Fíjense que yo en la presentación, yo les tengo aquí una licencia, no sé si se habían dado cuenta o se habían preguntado qué es. Aquí yo quiero decir, si vas a utilizar algo de esta presentación que le estoy haciendo, me tienes que citar que fui yo la autora, no puedes hacer uso comercial y la tienes que compartir igual. Bien, entonces uno como autor decide qué se puede hacer y qué no se puede hacer con tus materiales. Entonces si ustedes necesitan, tienen un sitio web y necesitan un código, estos ya son temas técnicos, de aquí lo tomas. O quieres el icono para que te aparezca el icono. Si no, copias el monito y lo pegas, súper fácil. Pero allí en los materiales yo les dejo enlaces a recomendaciones de la organización Creative Commons para citar correctamente, para usar estas imágenes correctamente. Ahora, les conté, estábamos hablando desde el punto de vista de autor. Ahora, nosotros, lo más probable es que ustedes se encuentren en el lado contrario. Necesitan utilizar material porque no tienen material propio para determinada tarea. Bueno, Creative Commons nos tiene un buscador maravilloso que es este que les tengo acá, donde nosotros podemos buscar. A ver, voy a poner el lago Llanquihue. ¿Ya? Y entonces acá, miren qué bueno está. Miren, no solamente en el buscador de Creative Commons ustedes pueden buscar audio, video, imágenes. ¿Ah? No es solamente de imágenes. Y acá yo le puedo decir de una vez qué tipo de imagen estoy buscando. Por ejemplo, y de esas vamos a ver ahora, si yo quiero una imagen que no tenga ningún tipo de restricción, esta es la de dominio público. Con esta ni siquiera tengo la necesidad de atribuir a las personas. Oh. Y del lago Llanquihue no hay nada de dominio público, porque no salió ese mosquito, debe ser ahí una abeja. Ya, ahora, no encontré de esto. Aquí, a ver, una persona, ya, miren acá. Encontré, miren los monitos, alguien que me permite utilizar el material solo si le hago atribución. ¿Ya? Entonces ustedes vemos y llegamos, aquí tenemos, ahí ustedes pueden ver, llegamos al origen de la imagen, ahí nos va a decir a dónde ir, a ir al sitio web de la imagen para bajarla y todo esto. Y la tienen que citar luego atribuyendo al autor de esta imagen, ¿no? En el texto alternativo cuando la suban. Pero lo que les quiero mostrar acá es que también ustedes pueden buscar, los voy a buscar por el sol, en inglés. Ojo, estoy buscando en inglés porque hay muchas más posibilidades de encontrar cosas. El sol. Entonces yo quiero algo de dominio público. Del sol. Pero miren qué interesante esto. Acá ustedes pueden buscar también por fuente. Yo quiero una imagen de la NASA. Y aquí encontré una imagen que es de la NASA, que tiene la palabra sol entre ellas, pero miren esto otro, ustedes aquí tienen acceso a material de museos, ¿ok? De museos, del Museo Metropolitano de Arte, que ellos han liberado un montón de material al dominio público o como atribución. Miren todo esto, o sea, aquí tienen una fuente inagotable para trabajar con contenido de una forma correcta, citándolo correctamente y sin incurrir en faltas de propiedad intelectual o haciendo un uso incorrecto de las imágenes de otros. No hay excusas para no utilizar bien las imágenes, incluso en redes sociales. Cuando hablemos cualquier imagen que subamos, se presupone que tenemos el derecho para subirla, y ustedes que trabajan con organizaciones culturales tienen que ser aún más respetuosos con esto. Entonces, recuerden los Creative Commons, y ese es un mundo fascinante para que ustedes se familiaricen con él y sigan explorando. Ahora, siguiendo con esto, aquí a veces necesitamos proteger, ¿sí? A veces nosotros generamos material y se está haciendo algún uso incorrecto y por alguna razón estratégica de sus distintos proyectos, ustedes quieren proteger las imágenes. Aquí les dejo una plataforma que se llama Safe Creative, hay varias, pero esta es una muy recomendada, que por un monto muy económico te permite hacer un registro de propiedad digital. ¿Ok? Ahí la pueden revisar, se la dejo en los enlaces. Y lo bueno de esto, para que entiendan, es que te genera un código a ese material y te hace una auditoría. Es decir, si alguien utiliza esa imagen, te va a llegar una notificación diciendo que determinada persona utilizó esa imagen sin tu permiso, porque este sitio es para proteger la propiedad intelectual, es decir, para, digámoslo, desde el punto de vista de acceso libre a la cultura, estos somos malos, no queremos que nuestro material sea utilizado sin, estamos como que deteniendo la cultura desde el punto de vista de la filosofía y la cultura libre. Pero es muy probable que en algún momento se encuentren con la necesidad de licenciar algún material. Y esta es una manera
digitalmente espectacular, sin tener que contratar abogados, nada. Simplemente con este programa, ahí ustedes pueden ver los precios, pueden pagar por un fee mensual, pueden tener 15 gigas de almacenamiento y todo lo que ustedes suben allí se licencia, genera este código y les avisa si hay algún uso incorrecto de la imagen. Y si ustedes quieren simplemente registrar una foto, un video, una sola obra, cada inscripción cuesta $10, en estos momentos como un equivalente a 8.000 pesos. Entonces, esto es una forma, se las dejo allí porque puede ser importante para ustedes registrar propiedad intelectual en algún momento. Y lo bueno de esto es que si ustedes registran, incluso suben imágenes a redes sociales, también les avisa si alguien utiliza su imagen licenciada de forma incorrecta. Esto puede ser importante para determinadas organizaciones culturales para que lo tengan en cuenta. Ya, y aquí lo último que les quería mostrar, porque normalmente cuando trabajamos en proyectos digitales, a veces el tema del financiamiento es uno de los típicos temas que nos hacen falta fondos para hacer todo lo que queremos hacer con sus públicos. Y acá les dejo una idea, que Shutterstock es un banco de datos muy reconocido, y Shutterstock no funciona en base a gente como nosotros que produce contenidos y los sube a Shutterstock y para que otras personas los utilicen. Y Shutterstock cobra una pequeña comisión si alguien decide usar tu imagen y tú ganas plata. Cuando digo tú que puede ser una organización. Aquí esto es una oportunidad tremenda como creadores, porque estoy segura que en su grupo hay fotógrafos y ustedes tienen acceso a regiones y a territorios que no todo el mundo tiene acceso. Entonces aquí habría una forma muy interesante de a largo plazo poder empezar a generar monetización alternativa, unos fondos alternativos para seguir haciendo su trabajo de gestión. Entonces les dejo esta idea. Obviamente les dejo el enlace de los materiales, tienen que revisar las condiciones porque les exigen ciertos criterios de calidad de las imágenes, hay como todos unos requerimientos de formato, pero venga, que es maravilloso, si no pierden nada con intentar, y se los digo, yo que también trabajo con otros sitios sobre Chile, cuesta encontrar buen material. Bueno, aquí en Santiago, cuando estoy en Santiago yo misma soy la que documento, fotografío y hago todo, pero a veces necesito fotos de regiones y para no incumplir, y a veces las necesito para fines comerciales, y yo recurro a Shutterstock pagando esas licencias. Y entonces me he puesto a buscar contenidos de Chile, y hay muy pocos. ¿Okay? O sea, aquí tenemos una tremenda oportunidad, porque estos son áreas de industrias culturales que poco hemos visto, porque quizás no las conocíamos. Espero estar abriéndoles aquí una idea, despertándoles una tremenda idea para que puedan financiar sus proyectos. ¿Ya? Porque ustedes seguro producen videos, producen fotografías maravillosas, y esos lugares maravillosos donde viven, y me gustaría estar en este momento. Eso con respecto a las imágenes. Ajá, y lo último que me queda de las imágenes es que ya les hablé del buscador de Creative Commons. Wikimedia Commons también es otro sitio donde pueden encontrar imágenes bajo las licencias de Wikimedia, que son otras licencias, pero también gratuitas, con sus condiciones. ¿Ya? Tienen que revisarlo en la plataforma. Y les dejo 2 plataformas más, que son para encontrar imágenes de uso de dominio público, Pixabay. Todo lo que está acá lo pueden utilizar. Vamos a ver, voy a buscar las Torres del Paine. Yo he ido, tengo mis propias fotos, así que no las necesitaría. Es preciosa. Ya, pero aquí imagínense, miren, todas estas imágenes que están acá de las Torres del Paine son de alguien buena onda, porque son plataformas hechas por colaboradores, gente que quiere darse a conocer su trabajo. Entonces, Glaciar, Patagonia, miren, este es un señor llamado Luis Valiente, y todas las imágenes que están acá son gratis para usos comerciales, incluso no es necesario reconocimiento. Pero sí es bueno reconocerlo. Si nosotros queremos usar la imagen de él, es muy fácil, la descargan, y al descargarla el sistema te va a decir, si le quieres agradecer, pon tu nombre, y entonces usamos el nombre de él en el texto alternativo de nuestro gestor de contenido. ¿Sí? Cuando ponemos fotos de un glaciar en las Torres del Paine de Luis Valiente, disponible en Pixabay. ¿Cómo citar? Esos detalles de cómo citar correctamente están en los materiales complementarios que les dejo en su documento que ya les he subido en cada sesión. ¿Okay? La otra que les quiero presentar es Unsplash. Esta está nueva, esta plataforma, pero tiene una calidad. Aquí hay una cantidad de gente que son fotógrafos profesionales que están queriendo darse a conocer. Y tenemos
montones de imágenes que también son libres. Estas imágenes sí no pueden ser asociadas a marca, a logotipo, pero si necesitan una imagen para usarla sin asociarla a una imagen, a una marca comercial, lo pueden utilizar. Todas esas condiciones pueden revisarle la plataforma. En este caso, Pixabay, con Pixabay no hay forma de cometer errores. Todo lo que está en Pixabay está de dominio público. Y con dominio público pueden incluso asociarle marcas, hacer una portada de un libro, hacer una portada de una revista, ya, pero si necesitan imágenes para ilustrar su sitio web con Non-Splash, son imágenes libres para todos. Y acá tenemos, miren estas imágenes, son como muy buenas. Entonces, entonces aquí yo les daría como este árbol de decisiones. Lo ideal es tener material propio. Si no tenemos, dominio público. Con dominio público no hay forma de equivocarse ni de generar problemas tomando material que no debemos tomar. Y luego, Creative Commons. ¿Sí? Entonces acuérdense que está el buscador Creative Commons, que allí ya hay otras condiciones que dependen de cada imagen y de cada documento, de cada material que se suba con una licencia Creative Commons, porque va a depender del autor. Entonces tienen que revisar muy bien las condiciones en cada caso. Eso con las imágenes. Espero de verdad haberles ayudado porque son consejos muy sencillos que les va a permitir hacer un trabajo mucho más eficiente y correctamente y con buenas prácticas. Ahora hablemos brevemente de las plataformas de videos, que seguro que todos están trabajando con YouTube y todos están trabajando con video, y no solamente por la pandemia. Fíjense que acá del 2018, esta es una primera radiografía de consumo de datos de los chilenos realizada por la Subtel, y revela que el principal consumo, el principal formato que estamos consumiendo en Chile, tanto en tráfico fijo como desde los móviles, es video. Aquí sí les digo que hay una distorsión que tenemos que tener en cuenta, que es lo que se llama el efecto Netflix, que el streaming. Mucha gente está haciendo streaming, está viendo esto, o Amazon Prime, que ahora está llegando a Chile, Netflix o Apple TV. Eso influye en esto. Pero también otro gran el sitio, ya lo vimos, YouTube es otro sitio donde la gente busca mucho contenido, y aquí quería como hacerles unas rápidas recomendaciones de en dónde publicar. Ustedes generan videos, ya acuérdense lo que les comentaba de hacer una sinergia con los sitios web. Lo pueden incrustar en el sitio web, pero adicionalmente publíquenlo en una plataforma de videos, porque también ahí le estamos permitiendo a la gente que llegue ese material por otro canal. Y aquí les quería hablar brevemente de como las cuatro plataformas principales que hay para publicar videos, que son YouTube, Dailymotion, Vimeo y IGTV de Instagram. Entonces YouTube, todos lo conocen, ¿por qué? Porque es el repositorio audiovisual más grande y popular en Internet. Lo bueno de YouTube es que, como es de Google, todo lo que publiquemos en YouTube, si les ponemos los descriptores a los videos, ahí preocúpense de seguir esta misma lógica de describir. Cuando uno sube un video, como la metadata de la imagen que poníamos en el campo del texto alternativo que les mostré antes, eso en los videos viene a ser el descriptor y las etiquetas que les ponemos a los videos, el título del video, los descriptores de los videos. O sea, cuando subamos a estas plataformas y cada vez que se nos permitan rellenar información, rellenen toda esa información, describiendo lo que hay en el video, porque eso es lo que le va a permitir a Google saber qué hay en ese video, el título, el descriptor y las etiquetas. ¿Ya? Google no puede saber lo que hay adentro a menos que le describamos. La misma lógica de las imágenes. Entonces, tiene mucho sentido que suban a YouTube porque van a indexar en Google. Y ustedes ya hemos visto durante estas dos últimas sesiones que Google es el que manda. La gente está llegando en el mundo, el 70% de la gente del mundo está llegando a los sitios web a través de búsquedas de Google. Entonces, esto es importante. Acá les dejo los materiales si ustedes quieren aprender a editar videos. Ahí les dejo un curso de la Google News Initiative, que es un proyecto de Google que tiene cursos excelentes para utilizar sus plataformas gratuitos, a un curso donde los entrenan a cómo crear videos en la YouTube Creator Academy, que pueden editar los mismos videos en YouTube. Es decir, si ustedes quieren empezar a trabajar mejor con los videos y piensan que necesitan programas complicados o plataformas complicadas, pues no, en el mismo YouTube pueden editar videos muy bien. Y allí les tienen ahí pueden hacer ese pequeño curso para tener ideas de cómo hacer ese trabajo. Dailymotion se las nombro, ¿por qué? Porque es la segunda plataforma de videos más popular del mundo. Es francesa, pero esta es como el YouTube de los europeos.
Entonces, me pareció importante porque es muy probable que muchos de esos proyectos en algún momento necesiten tener visibilidad en Europa, en los públicos europeos. Entonces, si ese es el caso, suban sus videos también a Dailymotion, porque en Europa Dailymotion roquea, es como mucho mejor que la gente lo revisa más que YouTube. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Es igual a YouTube. O sea, no hay ningún problema en que lo suban a los dos. Ojo, si no tienen ningún foco a atender en Europa, no pierdan tiempo. Sí, sí, pueden hacer eso, pero no dejen de publicar en YouTube. Aquí les muestro una cuenta, el ejemplo de cómo se vería el canal en YouTube de Wired, que es una revista, y cómo se ve en Dailymotion. Es igual, es lo mismo. Pero, entonces, si se fijan, esta revista tiene cuentas, tiene canales de las dos plataformas porque atiende estos dos públicos. Entonces, les dejo ese dato para que lo tengan en cuenta. Vimeo, si ustedes, la idea de Vimeo es convertirse antes era distinto, pero hoy en día ellos se describen como un repositorio de videos profesionales en línea, como el Getty Images, que es como el repositorio de imágenes de profesionales. Entonces, si ustedes tienen material, si generan producciones audiovisuales de altos estándares y a ustedes les interesa estar en ese círculo de productores profesionales de material audiovisual, si hacen un corto, un documental, ¿por qué no? Una película, súbanla a Vimeo, ¿ok? Esa es como la recomendación. También, si quieren que se visualice mejor, súbanla a YouTube, pero si quieren estar con alta definición, subirla con alta definición a un sitio que es como una red de productores profesionales, súbanla a Vimeo. Y a IGTV vamos a conversar en la próxima sesión más sobre redes sociales, pero aquí se las pongo porque IGTV, que es de Facebook, Instagram es de Facebook, se ha convertido en un canal muy demandado últimamente para publicar videos en móviles, videos verticales en móviles. Entonces, eso lo vamos a conversar después con las redes sociales, pero lo que les quiero contar con IGTV es que si generan videos, no solamente se queden publicando en IGTV, porque los videos de IGTV no se indexan en Google, se quedan solamente en Instagram. O sea, lo que publicamos aquí solo se puede ver en Instagram. Si Instagram es una plataforma importante para su público estratégico, después de haber hecho su análisis de los públicos, su definición de las personas y de los usuarios de sus proyectos, y ven que Instagram es muy importante y que les gusta, es importante estar allí. Esto aquí tiene una función más social, ¿ya? Estar presente con la comunidad y mostrarle cosas. Pero si nosotros queremos posicionar nuestros contenidos, este no es el sitio, porque aparte lo que producimos para IGTV no lo podemos publicar en otras plataformas, no nos permite eso. Ellos tienen un ecosistema muy cerrado y muy egoísta. Eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, si su objetivo es socializar al máximo determinada producción audiovisual, esta no es la plataforma. Si su objetivo es mantener esa conversación viva con la comunidad de ustedes que interactúa, con la que interactúan en Instagram, esta es una buena plataforma. Ahora, después de estas recomendaciones breves, vamos a hablar un poco de los audios, porque estamos en un momento de la historia del podcasting, el mejor momento de la historia del podcasting. El podcasting es viejo, esto es como 2005. Allí les dejo un enlace que se llama podcasting, el audio el audio digital en su máxima expresión narrativa. Se los dejo en los materiales obligatorios porque obligatorio ya, ¿no? O sea, lo que les recomiendo leer, ¿por qué? Porque el podcast está muy de moda, seguramente a ustedes también les ha llegado, han escuchado podcast, mucha gente durante la pandemia ha descubierto podcast, y ahí les cuenta la evolución de los podcasts y un montón de conceptos importantes para que ustedes tengan en cuenta si les interesa incursionar en este tipo de formato para trabajar sus proyectos de comunicación, de sus distintos proyectos culturales. Entonces, ahí para que lo lean. El podcast, ¿por qué? ¿Qué es lo especial del podcast? A ver, primero el hecho de que se escucha normalmente con audífonos y eso predispone a un modo íntimo, es decir, te acerca, dicen que te acerca al usuario, te sientes en el oído como si te estuvieran hablando aquí cerquita, en la oreja, es muy íntimo y eso hace que uno se siente muy cercano al escuchar el podcast. No es como la radio que tenemos prendida en la cocina, la estamos escuchando mientras hacemos otras cosas. Es un medio que requiere de tu atención. De hecho, los buenos podcasts no son podcasts que puedes tener como música de fondo, como radio de fondo. No, los buenos podcasts son podcasts que requieren de tu atención, de tu concentración. Por eso se dice que es un formato muy asociado al traslado. Cuando estamos viajando a algún lugar,
cuando viajábamos, ahora no estamos viajando tanto, y sí, ya les voy a mostrar una lámina donde muestra que durante la pandemia ha habido un crecimiento explosivo de los podcasts, porque ya hay, no he visto todavía estudios que digan por qué, pero sí, mucha gente ha decidido, pregúntense ustedes mismos si han comenzado a escuchar podcasts en casa, de pronto uno tiene la vista cansada, puede ser un fenómeno de estar en la pantalla todo el día y el podcast es una forma muy distinta de acceder a contenidos espectaculares. Y bueno, te ofrece mayor control, ¿ya? Porque tú puedes poner el programa cuando quieras, en el momento que estés dispuesto a oírlo. Y escuchar un podcast es lo que les dije, demanda atención, no es una escucha pasiva, ¿sí? Implica elegir qué vas a escuchar, darle play, como ver una serie, ¿ya? Pero aquí la vamos a ver. Entonces, algo que tenemos que tener claro, que para el 2019 esto es yo les dejé los materiales también, un enlace a este reporte del Reuters Institute, que todos los años hace un excelente reporte sobre el uso de las plataformas digitales, donde dicen que durante el 2019 fundamentalmente son jóvenes. Sí, son jóvenes. Aquí estamos viendo entre 23 y 34 años. Miren, entre 18 y 34 años se concentra el público que utiliza podcast. Se los cuento desde un punto de vista personal, mis estudiantes esto están de moda. Todos los proyectos digitales que hacemos en estos talleres de proyectos digitales, todos quieren hacer podcast. Está muy de moda. Y entonces para que lo sepan, porque aquí les insisto nuevamente que el que va a mandar para decidir qué plataformas vamos a utilizar para nuestros proyectos es el usuario. Entonces aquí más que nunca es importante que recuerden que hay que hacer un estudio de usuarios para hacer los diseños de nuestros contenidos centrados en los usuarios y las usuarias. ¿Ya? No es dependiendo de la moda, porque si es por la moda nos vamos a poner todos a hacer podcast, pero no sé si ese podcast va a ser estratégico porque de pronto tu audiencia no tiene una buena conexión o simplemente no sabe qué son los podcasts o no le interesa, ¿sí? Entonces ahí hay que estudiar, pero les cuento porque si existe esa tendencia, todos sabemos que algo pasó con los podcasts, que los podcasts son muy importantes y está en el ambiente, así que por eso les estoy dando como este énfasis para que vean. Miren, acá Voxnext es como es una plataforma de podcasting que lanza estadísticas de vez en cuando muy interesantes y aquí ellos cuentan que durante la pandemia en el resto del mundo, incluso en todas partes, aumentó un 42% el consumo de podcast. Entonces hay algo que hizo que nos volcáramos a este formato, quizás nuevamente lo que digo yo, el cansancio audiovisual, pero muchas personas descubrieron el podcast durante la pandemia. Yo he estado dando otros cursos y me he encontrado con muchas personas que dicen que han utilizado los podcasts para entretener a los niños, han generado muchos podcasts educativos, me imagino que ustedes con cuentacuentos, con lecturas de libros, entonces es muy probable que algunos de ustedes en sus diversas comunidades han tenido la idea de hacer estos podcasts para hacer estas actividades que antes hacíamos cara a cara. Entonces, obvio, no es que vamos a hacerlo todo en lo digital, pero en la medida que lo digital nos permita ayudar a desarrollar nuevos públicos, a llegar a nuevos públicos, esta es una gran idea. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Es definitivo que aumentó el consumo durante la pandemia. Ahora, aquí una diferencia como cultura general para que sepan. Tenemos que diferenciar de plataformas donde alojamos los audios, es decir, repositorios de podcast, como el YouTube para los audios, de plataformas para distribuir los podcasts, que son como dos lógicas distintas. Entonces, aquí tenemos plataformas para alojar audio, hay distintas, pero les voy a presentar como las tres más populares. Una es SoundCloud, ¿ya? Ahí es como un sitio donde uno entra a SoundCloud y uno empieza a buscar y se va a encontrar con montones de podcasts. Entonces, al igual que YouTube, si ustedes andan buscando un podcast, es cosa de entrar a SoundCloud y buscar la cantidad que hay. Entonces, pueden llegar a los podcasts por esa vía. Este es un repositorio. Hay otro que se llama Mixcloud, ¿sí? También Mixcloud es una plataforma de puros podcasts, de gente que sube podcasts. Y hay iBooks, que es otra de habla hispana muy popular. La interfaz es mucho más feita, pero es como muy popular en el mercado hispanohablante, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes me dicen y deciden hacer un podcast y tienen que subirlo, alojarlo en estas plataformas, ¿por qué? Aquí les van a dar espacio de almacenamiento gratuito, en la misma lógica de YouTube, y también los pueden encontrar orgánicamente. Gente que se mete a esta plataforma y los busca puede encontrar sus contenidos. Ahora bien, ¿cuál es la que van a elegir?
ahí tienen que ver cuáles son las restricciones que tiene cada plataforma, que en este momento no vamos a hablar de esos temas. Entren a las plataformas y vean qué les ofrece con las versiones gratis, o si necesitan mayor espacio y mayores prestaciones, van a tener que pagar unas pequeñas mensualidades. Tienen que elegirlo en función de lo que quieran subir. Ya, ahora, ahí los guardamos. También la gente puede llegar a eso. Pero hay unas plataformas que son los distribuidores de los podcasts, que son los que han hecho que los podcasts dejaran de ser como estos formatos lindos, pero que muy poca gente escuchaba, a estos formatos que ahora mucha gente está llegando a ellos, fundamentalmente por este señor, por Spotify. Desde que Spotify empezó a invitar a que creadores de podcasts subieran sus listas con sus podcasts a Spotify, mucha gente empezó a descubrir podcasts. Yo creo que también por eso es que durante la pandemia aumentó el consumo, porque coinciden como estos tiempos. Descubrimos que en Spotify podemos encontrar podcasts. Esta otra, entonces aquí, ¿cuáles son las más populares? Miren, aquí lo que les estaba contando, en esta encuesta de otro sitio web de podcasting, Spotify, en esta encuesta que hicieron, el 53% de las personas escuchan podcast allí. iVoox, ¿se acuerdan? La otra que les dije, hispanohablante. Apple, si bien Apple es muy importante, porque Apple es como una de las razones de por qué el podcast empezó a popularizarse, porque cuando hay mucha gente que le gustan los iPhones, no sé si ustedes son de pro iPhone, cuando tú comprabas un iPhone ya venía el Apple News, Apple Podcast como una aplicación, y ahí mucha gente se empezó a dar cuenta, lo entrabas y encontrabas podcast. Y así se populariza en Estados Unidos, y esto se empieza a convertir cada vez en algo más importante y uno de los formatos de moda en este momento. Y aquí está uno de los jugadores más nuevos. Ojo, hay gente que también sube los webcasts, que se llaman, que es como este mismo, la idea del podcast, pero hablando, podríamos estar nosotros hablando y subirlo, y podríamos llamarlo webcast. Para mí eso es video, pero bueno. Aquí en Google Podcast es uno de los nuevos jugadores. Lo interesante es, ya vamos a ver por qué es tan importante si ustedes quieren empezar a distribuir, trabajar con los Google Podcasts. Aquí les quiero contar una cosa, miren. Son podcasts, pero no podemos olvidar, recuerdan al principio cuando yo les decía la mezcla de comunicación estratégica digital, tenemos que considerar al sitio web como el centro de esta estrategia. ¿Por qué? Porque también otra forma muy importante de encontrar nuestros podcasts es googleándolos, y los googleamos y llegamos al sitio web de los podcasts. O sea, aquí les tengo un ejemplo de este Diccionario de la Música Chilena, que es un podcast de Tele 13. Ellos tienen todos sus podcasts alojados en la página web. Además, distribuyen las listas en Spotify. Entonces, aquí tenemos que empezar a ser redundantes. La redundancia en la web funciona bien. Entonces, si tenemos un podcast, es ideal tener un sitio web del podcast. Aquí hay uno que les gusta mucho a mis estudiantes, Las Raras. Las Raras tienen un tremendo sitio web, y a la vez Las Raras, cada vez que suben un podcast, mira, describen lo que hay en cada uno de los episodios, y de esa forma hacemos que sea fácil encontrarlos en internet, y además distribuyen en Spotify, distribuyen en Apple, distribuyen en Google Podcast. Ninguna de estas plataformas son exclusivas. Entonces hoy que estamos como que están experimentando con el podcast, con esta popularización del podcast, si las pueden subir a todas, súbalas a todas y empiecen ahí a medir, ¿sí? A medir en cuáles son como más eficientes. Pero de todas, tienen que subirla a Google Podcast, porque Google siempre quiere que nosotros utilicemos su juguete, igual que Facebook quiere que utilicemos su juguete. Entonces, si ustedes la suben a Google Podcast, van a posicionar espectacularmente. Mira, acá les hago un ejercicio de búsqueda. Acá está el podcast de ellos, pero acá yo había hecho Radio Ambulante, busqué Radio Ambulante, y miren acá, están los podcasts de Radio Ambulante, no sé si la conocen, La Paradoja Peruana. Entro, y aquí estoy en Google Podcast, pero esto posicionó en Google porque ellos lo subieron a Google Podcast, pero Radio Ambulante tiene los errantes, que aquí está, Radio Ambulante, aquí está. Radio Ambulante tiene su tremendo sitio web, entonces si uno quiere puede escuchar. Hola, soy Jorge Caraballo, editor de Crecimiento. Ya, podemos escuchar, están aquí todas las temporadas, todos los programas de Radio Ambulante están aquí, pero también están en Google Podcast, también están, si googleamos acá, uy, qué molestoso. Ven, aquí está, si yo googleo Radio Ambulante,
voy a encontrar varios de los programas de Radio Ambulante aquí. Están en todas partes y eso permite que la gente entre por distintas plataformas y los encuentren orgánicamente. Ahora bien, como hay muchas cosas por hacer, y ahora seguro deben estar, espero, emocionadas y emocionadísimos con todos estos nuevos canales para publicar sus contenidos, tenemos que priorizar. Y nuevamente les recuerdo, para que se relajen, la priorización la tenemos que hacer en función de nuestras usuarias y usuarios estratégicos. Y para eso, recuerden siempre, diseño centrado en el usuario. Eso va a ser nuestra guía para generar los contenidos. Bien, hemos llegado aquí, Google Podcast, siempre, no se olviden de Google Podcast, importantísimo. Aunque la mayor cantidad de gente llega por Spotify, ya saben, si suben en Google Podcast, Google los va a posicionar orgánicamente y va a llegar más gente a nuestros podcasts. Y bueno, cerramos con esta reflexión del estudio de medios digitales del reporte de Digital News Report del Reuters Institute, donde dice que los medios cada vez se dan cuenta que la supervivencia a largo plazo, esto es sobre medios de comunicación, pero como les decía al principio, los medios llevan rato, trabajan con información y lo que han pasado los medios, todos los que producimos contenidos digitales, estamos teniendo como esas mismas dificultades o esas mismas ventajas. Entonces, nos sirve mucho para tener una referencia. Y dicen que los medios se han dado cuenta de que su supervivencia en las plataformas digitales va a depender de seguir construyendo una conexión muy profunda con sus audiencias digitales. Y eso explica la creciente importancia que está teniendo el correo electrónico. Aquí le estoy haciendo un spoiler, un adelanto de nuestra próxima sesión, donde vamos a hablar de los correos electrónicos, porque son la nueva gran canal para llegar directamente a nuestros usuarios, un canal, ya vamos a hablar de él. Y el otro formato que incrementa la conexión y la lealtad con nuestras audiencias está resultando ser el podcast. Entonces, para que los analicen, nuevamente les vuelvo a recordar, diseño centrado en las usuarias y en los usuarios. Eso sería. Y nos vemos en la próxima y última sesión. Espero que vaya muy bien hasta ahora.